Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Buenas noches, buenos días, donde sea que nos estén viendo, estamos en vivo en Facebook y hoy con dos invitados muy especiales. Arriba a la derecha, con la bandera de Nicaragua a sus espaldas, el periodista, analista y politólogo y líder, don Gerardo Sánchez Montalbán, un hombre que no ha dejado de luchar por la justicia de Nicaragua y por quitar la dictadura de Daniel Ortega. Nos acompaña a su lado Rogelio Ríos Herrán, catedrático, escritor y director de la página editorial de los diarios del Grupo Reforma, quienes amablemente aceptan la invitación a este programa y me hacen sentir muy honrado. La pregunta del día es: Estados Unidos en la madrugada recibe un análisis sobre la situación en Venezuela. La Agencia Central de Inteligencia considera que ya Estados Unidos ya no puede con más olas migrantes, mucho menos en una época de transición política, donde el principal problema o el tema a debatir es la inmigración, donde Donald Trump no ha quitado del renglón y donde Kamala Harris dice, no hay problema, la frontera está bajo control, y lo cual tiene un costo económico, político y social bastante alto. Entonces, de quedarse Nicolás Maduro en la dictadura, como lo quiere hacer, acrecentaría los problemas de Estados Unidos y países de la región. Panamá, Guatemala y Colombia ya dicen que van a cerrar sus fronteras para evitar caravanas, para evitar que pase tanto migrante, y la situación se ve venir muy difícil, principalmente para México y Estados Unidos, donde la situación que se ve es que si responsablemente Nicolás Maduro se queda en el poder por la fuerza, y hago un paréntesis, he estado analizando imágenes y no se ve la presencia del ejército. Hay policías antimotines y la CIA tiene un reporte de que el ejército bolivariano de Venezuela en esta ocasión no va a defender a Maduro. Posiblemente ayuden a entregarlo. Esa es la disyuntiva. En 2 minutos cada uno, su punto de vista. El que quiera empezar, levante la mano y adelante. Bienvenidos. El invitado, por supuesto, ¿no? Muchas gracias, un gusto, un placer enorme y un abrazo desde Nicaragua para todos los hermanos pueblos de América que nos ven a través de este espacio muy importante, esta tribuna de expresión muy importante en la lucha por la libertad y la democracia en el continente. Y un saludo también al amigo Rogelio Ríos, ¿no? Así es, gracias. Un placer para los amigos también del Grupo Reforma. Sí, don Frank, para nosotros que estamos en una lucha constante contra la criminal dictadura de Daniel Ortega, creemos que esta situación que se está presentando en Venezuela, sin lugar a dudas, va a tener un efecto político, social y militar, geoestratégico en Nicaragua. Cayendo la dictadura de Nicolás Maduro, Moros, va a afectar ese pacto político del ALBA, y por supuesto aquí también se va Daniel Ortega.
Y si se va Daniel Ortega, estamos esperando también la reacción de los hermanos del pueblo de Cuba. Entonces, esto significa de que también la presencia que está amenazando la seguridad en el continente de talibanes, de grupos terroristas como Hezbollah, como Rusia, China, que Venezuela, representante comercial de China, y también de Irán, esto nos va a poner en otro contexto. Si cae la dictadura de Maduro, si los informes de la Central de Inteligencia Americana son efectivos y el ejército venezolano actúa de esta manera, podríamos ver un efecto dominó muy positivo en el contexto político de la lucha por la liberación y la democracia en territorio nicaragüense. Porque estaremos viendo entonces de que los aliados de Rusia, hace poco desde la Duma estaban solicitando la posición de misiles apuntándose a los Estados Unidos. Podría haber una variante muy positiva en esta lucha. Pero no podemos tampoco quedarnos de brazos cruzados porque ya sabemos de que hay una invasión también silenciosa con el tema de la inmigración que usted hizo referencia y que las organizaciones internacionales de Naciones Unidas como OIM y el Alto Comisionado de los Refugiados, ACNUR, no han hecho absolutamente nada. Y vemos también desde el tiempo del presidente Barack Obama en el 2010 que esta ha sido una invasión silenciosa, estratégica, ¿verdad? Con el propósito de desestabilizar los Estados Unidos. Entonces nos vemos que es una situación muy peligrosa y vemos hasta un silencio, de alguna manera hasta cómplices de algunos actores de la política exterior norteamericana que conociendo todos estos detalles no han actuado hasta el día de hoy. Nos preocupa enormemente porque lo que está pasando en Venezuela también tiene un efecto efectivamente de lo que está sucediendo también en Nicaragua, por supuesto, y en Cuba, no digamos, pero son los cubanos los que están detrás de este asesoramiento, de esta presencia que se está llevando a cabo en Venezuela como en Nicaragua. Recordemos que están intereses económicos también como la Exxon que está en Venezuela. ¿Qué es lo que se negoció en Barbados? ¿Qué es lo que se ha venido negociando con el ex senador Doe en el caso de los nicaragüenses con la liberación de 222 reos políticos? ¿Qué hay detrás de todo esto? Entonces, toda esta situación a nosotros nos ve en otro contexto político y de lucha. En el caso nuestro, nosotros tenemos territorio nicaragüense, sobre todo en el Caribe Norte, tenemos tomado estos territorios. Y nosotros hemos preparado ya una junta de gobierno provisional en el momento que sea oportuno para dar al traste con la dictadura del régimen de Daniel Ortega y su séquito. Entonces, esperamos que la reacción inmediata de esta Organización de Estados Americanos, que hasta el día de hoy ha sido cómplice con su silencio de lo que está sucediendo, no solamente en Venezuela, también en Nicaragua y en Cuba. Y una reacción inmediata de las Naciones Unidas en esta temática. Vimos también cómo la Fundación Carter se está retirando de Venezuela. Eso nos llama poderosamente la atención. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no sabemos que está pasando en este momento? Porque sí estamos claros que el pueblo venezolano está luchando. Gracias, don Gerardo. Muy interesante porque precisamente hoy informó el gobierno norteamericano. Recuerden que Jimmy Carter influyó mucho tanto en Nicaragua como en varios países de Latinoamérica, y el Centro de Estudios Carter, que está aquí en Atlanta, prometió entregar su informe de los observadores el día de hoy sobre la elección de anteayer domingo en Nicaragua, pero parece ser que las olas de violencia, y como nos informaba un venezolano banquero en el programa de ayer, pues hay situaciones de que el pueblo tiene rodeadas las casillas para que no se roben el material electoral y las actas. Y esto pues se ha complicado, y ahorita como estamos en vivo para YouTube, vamos a poner al final el video que don Gerardo nos proporciona sobre los médicos cubanos que actuaron en Venezuela como rebeldes, y don Gerardo en su intervención nos va a explicar de qué manera. Rogelio Ríos Herrán, buenas noches, bienvenido. ¿Tú cómo sientes el riesgo para México? Ya don Gerardo nos dijo el riesgo de Centroamérica y lo que se podría ver venir. ¿Crees que esto afecte demasiado la estabilidad mexicana en una transición de un gobierno que todavía no es reconocido porque no hay
una definición del Consejo Electoral que reconozca a Claudia Sheinbaum? Así es, bueno, lo que ha puesto sobre la mesa don Gerardo es muy interesante. Déjame decirte nada más que una pequeña aclaración. Sí, estuve hace tiempo en el periódico Reforma, en el grupo, y estoy ahora en retiro acá en Monterrey. Esa es nada más una apreciación para que quede exacto. Estaba escuchando precisamente, por ejemplo, y tengo tres cosas que decir, y creo que desde Estados Unidos deben verse también con mucha atención. La cuestión del papel de los cubanos, no solamente en Venezuela, en Centroamérica, me llamó a mí la atención porque también aquí hay un programa muy extenso, casi desde que empezó este gobierno actual de López Obrador en 2018, en el que de inmediato empezaron a llegar brigadas de médicos cubanos contratados directamente con el gobierno de Cuba y poniendo la mano de obra, digamos, en este caso profesional calificada, a disposición del sistema de salud de México. Pero una situación muy rara, ese programa de médicos cubanos en el exterior ha sido ya señalado por organizaciones europeas, por creo que la misma Organización de Estados Americanos, como una especie de programa de esclavitud, ¿no?, de trabajo forzado, en la cual realmente los médicos en sí, los que son verdaderamente médicos, no reciben más que una parte muy pequeña de la enorme paga que se da al gobierno de Cuba. Y otra parte, porque también se ha analizado en México, tiene que ver con quienes vienen ahí en esos grupos, en esas brigadas infiltrados para hacer trabajo político, incluso colocándose en posiciones en el gobierno nacional, en gobiernos morenistas, no en posiciones destacadas, como ha pasado con venezolanos también que son del régimen de Maduro, sino en posiciones en la burocracia intermedia que no son muy visibles, pero que les permite moverse, maniobrar e impulsar programas desde el gobierno de López Obrador, que de inmediato, es que ni siquiera lo ocultan mucho, tienen una identificación precisa con algún programa en Venezuela, a veces en Nicaragua, una red de internet nacional que casi llevaba el mismo nombre de la que se hizo en Venezuela, frases incluso que usa el presidente de México que son tomadas casi literalmente de discursos de Hugo Chávez. Bueno, está esa polémica muy fuerte y resulta que hace un par de años al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el presidente mexicano López Obrador lo invitó nada menos que a la ceremonia de nuestro grito de independencia, el 16 de septiembre, que es la celebración máxima histórica en México, a ser el invitado de honor. Y recuerdo muy bien que en ese mismo evento al embajador de Estados Unidos en México lo mandaron a las gradas, literalmente, amigos, a las gradas en las tribunas. Entonces, lo que está ocurriendo en Centroamérica, en América del Sur, en Nicaragua, en Venezuela, es de suma importancia para nuestro país. Y voy a cerrar mi comentario diciendo también que estas similitudes que encontramos en las acciones de gobierno, en los discursos de los gobernantes entre México, Nicaragua y Venezuela, también tiene que ver con otro tema de fondo, que todos estos gobiernos de izquierda, gobiernos radicales, han participado o participan todavía activamente en el famoso Foro de Sao Paulo, que elabora documentos en los cuales hace poco leí precisamente un académico que analizaba algunos de estos documentos del foro y comparaba, contrastaba con la retórica, con lo escrito en algunos documentos del gobierno de México, y era prácticamente lo mismo, casi era un copy-paste, a lo mejor con algunas frases o palabras medio cambiadas. Entonces, cuidado, porque si se logra venir este efecto dominó, que a mí me parecería maravilloso, de liberación, ¿no?, de gobiernos dictatoriales en Venezuela, en Nicaragua, quizá en Cuba, ahí lo veo muy complicado. Entonces, la razón es qué hacer desde México, cómo impulsar la sociedad a ese cambio. Gracias, Roger. Y aquí tenemos en la pantalla el video que nos proporciona don Gerardo López Montalbán, con las imágenes de los médicos cubanos como terroristas en Venezuela. Don Gerardo, por favor, explíquenos cómo está esta situación de viva voz y díganos qué es lo que se ve venir dentro de este contexto, porque yo lo veo muy peligroso. Voy a poner el video mientras usted nos explica. Adelante. Muchas gracias, muy amable. Sí, en las imágenes que estamos observando en una barriada en Caracas, este grupo que se hace pasar como paramilitares venezolanos, ¿verdad?, armados con armas automáticas, cubiertos sus rostros, ¿verdad?, son cubanos los que se encuentran en Venezuela, no solamente como asesores. Ustedes los ven ahí en esas imágenes agresivas totalmente,
amenazando a los ciudadanos que se manifiestan cívicamente en protesta por el fraude electoral. Y estas han sido las diferentes misiones que tiene el gobierno de Cuba en Venezuela para hacer un trabajo, ¿verdad?, de, como dicen popularmente, de lavado del cerebro del sistema político de esta alianza con el pueblo de Venezuela. Y no solamente vemos médicos cubanos que están participando aquí como asesores y lo más peligroso que como agentes de inteligencia encubiertos desde La Habana que se encuentran en Venezuela. Voy a decir el audio para que lo escuche la gente, perdón, sí. Veámoslo con el audio para que se escuchen los disparos. Nuevamente, porque esto es algún día va a pasar miseria, cabrón. Algún día va a pasar miseria. Yo sí bravo, joda. Gracias. Ahora sí lo dejo hablar, don Gerardo. Y disculpe, están tratando de bloquearnos la señal en vivo. Mucha audiencia se queja del mal audio y no es generado por nosotros. Lo que nos pasa es que nos toman la señal y tratan de alterarlo. Pero por favor explíquenos cómo obtuvieron esas imágenes tan valiosas y por los mensajes que llegan no fue el único lugar donde estos atentados contra el pueblo venezolano sucedieron. Estos terroristas anduvieron por todas las casillas amedrentando al buen pueblo de Venezuela. ¿Cuál es su opinión? Y por favor díganos quién los mandó. Cuba, por favor, díganos más detalles. Claro que sí. Muchas gracias. Sí, efectivamente, la actuación de estas personas, de estos agentes encubiertos, es lo mismo que hemos visto en Nicaragua durante las protestas sociales en el año 2018. Los rostros cubiertos, vestidos de civil, con armas automáticas, disparando, francotirador. El artículo 19 del Plan ALBA de esta alianza de Cuba, Venezuela, principalmente de Cuba, Venezuela y Nicaragua, establece también este pacto de carácter militar, esta asistencia recíproca de carácter militar. La presencia de militares cubanos como asesores en Venezuela, este es el resultado. No solo, y vienen ellos encubiertos no solamente como militares, llegan ahí en diferentes misiones, como le decía, en diferentes misiones supuestamente de solidaridad con el hermano pueblo de Venezuela, ¿verdad? Con el propósito entonces de levantar información de inteligencia, ¿verdad? Saber conocer también el territorio, porque el problema de los cubanos es que desconocen, ¿verdad?, la idiosincrasia, la cultura de nuestros pueblos, y eso ha pasado también en Nicaragua. Y estos agentes encubiertos, ¿verdad?, vienen a asesinar a nuestros pueblos, y lo hemos visto en las calles en Nicaragua, y ha asesinado a muchos de nuestros hermanos nicaragüenses acá. Igual hemos visto venezolanos, pero en el caso específico de esta situación, nuestros amigos que se encuentran en Venezuela, nosotros hemos venido estableciendo alianzas estratégicas con el hermano pueblo de Venezuela. Y nuestros amigos que se encuentran ahí, amigos y amigas, son los que nos han proporcionado este material audiovisual para compartirlo a través de la tribuna que nosotros estamos realizando desde la RPU, y por supuesto que compartimos con don Francisco y con todos los amigos periodistas, porque hay que denunciar este atropello, esta violación a los derechos humanos. Lo vimos con palabras soeces, agrediendo pues a personas civiles sin armas. Simplemente están protestando cívicamente, pues ustedes no vieron ni siquiera ni un garrote, no vieron nada con qué defenderse, y esta gente llegó con violencia en motocicleta. Ese mismo patrón de conducta que vimos en Venezuela de los paramilitares al servicio del chavismo es el mismo patrón de conducta que hemos visto en Nicaragua con las llamadas turbas y los paramilitares. Es lo mismo que hemos visto en las manifestaciones en Cuba también, cuando el pueblo cubano ha salido a las calles a manifestar su descontento contra la dictadura de Díaz-Canel, igual. Entonces, esta forma de operar, ¿verdad?, es típico de los agentes de la inteligencia del G2 cubano que se encuentran estacionados en Venezuela, ¿verdad? Este tipo de agresión, gracias a Dios aquí no pasó a más, pero sí queremos compartir con ustedes que tenemos amigos y amigas que están en Venezuela, que nos están enviando material
que nosotros tenemos acá y hoy se lo vamos a proporcionar a usted también, sin ningún sello ni nada, generales militares que también se están dirigiendo al pueblo venezolano, que están denunciando, ¿verdad?, el atropello de los leales al chavismo, pero también su disposición de no ser parte de la represión contra el pueblo de Venezuela. Y esto, ¿verdad?, como decíamos en el tema del programa, si esto se logra, entonces hay un desbalance aquí de fuerza también, de los que están con Maduro como los que están en contra de Maduro dentro de la institución militar. Y a pesar de la compra de conciencia que han venido haciendo del cartel de los soles, ¿verdad?, dedicado al tráfico internacional de droga en conjunto con la FARC, ya no han podido calar en la conciencia social del venezolano y en este caso específico de los militares, a pesar, ¿verdad?, del dinero que les han dado a los altos jefes militares para que tengan servicio de la dictadura. Pero nosotros con mucho gusto vamos a compartir, no solamente este, sino otro material que ya tenemos en nuestras manos. Ojalá y me lo pueda mandar mientras ya se lo vamos a enviar. Rogelio habla y contesta la siguiente pregunta. Tengo entendido, Roger, que los médicos cubanos no todos han salido de México y que muchos andan en la provincia mexicana. ¿Habría el riesgo de que en caso de que se hagan efectivas las protestas de violaciones durante la elección presidencial del 2 de junio y que nadie en México acepte a Claudia Sheinbaum, podría pasar que esos médicos cubanos recurran a esa acción terrorista como lo hicieron en el hermano pueblo de Venezuela? Mira, muy buena pregunta. La verdad es que la respuesta queda un poco abierta. Sí he escuchado esto de que están diseminados por muchas partes del territorio nacional estas brigadas de médicos. También he escuchado asimismo que ha habido también defecciones o huyen y prefieren esconderse en México para no tener que regresar a Cuba, que es muy arriesgado hacerlo, como un poco como los deportistas cubanos, especialmente en el béisbol, que llegan a Estados Unidos a una competencia y pues algunos deciden salirse. No sé, por el número ya total de todos ellos, en realidad para un país como México de 130 millones de habitantes, ya por el puro número, la pura cifra, veo complicado que pudieran lograr tener éxito en labores de desestabilización, y tal vez estarían más ubicados en todo caso en la parte central de México, que es en donde tiene su mayor control el gobierno morenista, porque hay el mayor número de votantes, por la tradición de décadas en México de que el poder está centralizado en la figura del presidente, y hay una centralización geográfica, ¿no?, en la capital de la República, que está situada en esta gran altiplanicie y simbólicamente domina al resto del territorio. Lo veo complicado, pero escucho por aquí y por allá, en varias partes de México, las acciones de las brigadas de médicos cubanos, y la verdad es que a lo mejor soy injusto con algunos de ellos que vienen seguramente de buena fe, con el trabajo forzado y todo, pero evidentemente creo también firmemente que están siendo utilizados o manipulados para que se infiltren entre ellos y no puedan denunciar, me imagino que bajo penas muy severas, porque además sus familias están en Cuba, ellos vienen como profesionistas, y entonces pues tienen que alinearse, pero en un escenario de desestabilización podría ser que jueguen ahí un papel importante, quizá en algunas partes de México. El territorio es muy extenso, como decía, una población muy grande, ahí sí lo veo complicado, pero caramba, estaríamos hablando de una intervención completamente indebida en nuestro país. Además, por afinidades ideológicas, yo entiendo que este gobierno quiere acercarse tanto a Cuba, pero lo ha hecho de manera tan irracional, tan absurda, con un silencio absoluto frente a las violaciones a los derechos humanos del pueblo cubano, a las golpizas de Díaz-Canel, este mismo señor que vino a pararse en el balcón del Palacio Nacional, a ser el invitado de honor del grito de la independencia en México, ¿no? Cuando antes, unas pocas semanas antes, habían molido a palos, se veían los videos en La Habana, en otras ciudades de Cuba. Entonces, así dejo esa respuesta, estimado. Gracias, Roger. Nada más antes de dejarte, ¿crees que los carteles apoyarían a estos grupos terroristas de médicos cubanos para intimidar a sangre y fuego a la población mexicana?
Mira, yo creo que no, y te lo digo así de bote pronto. Sé que probablemente o seguramente no tienen mayores escrúpulos muchos de estos altos jefes y líderes de carteles, pero por ese pensamiento estratégico, creo que sería un recurso que los metería, si ya están en problemas muy complicados con Estados Unidos, hacer una cosa de esas o apoyar a terroristas de Medio Oriente, de Asia. Me parece que es una línea roja que ahí sí ya no van a rebasar. Una cosa es entenderse, digamos, entre mexicanos, incluso entre latinoamericanos, ¿no? Pero ya cruzar esa línea roja de apoyarse en terroristas para que los negocios del cártel vayan a la alza, cuando esas son acciones que llaman sumamente la atención, los reflectores, como decimos los periodistas, sobre una organización criminal, que ahora están puestos pues en el cártel de Sinaloa por estas detenciones que hemos visto, ¿no? Del jefe, del Mayo Zambada. Pero me parecería que sería en la balanza poner ganar y perder. A alguien que quiera hacer ese cálculo, sería muchísimo más perder que ganar. Gracias, Roger. Don Gerardo, hace algunas semanas llegó un submarino nuclear acompañado de 2 barcos militares a las aguas de Cuba y luego hizo un recorrido por la sonda de Campeche en México. Obviamente, como submarino que es, nadie supo qué vio, qué hizo, pero estuvo allí en aguas mexicanas. Posteriormente fueron a Nicaragua y tengo entendido que de manera clandestina descargaron militares y equipo bélico en esa base que ustedes tienen allí impuesta a la fuerza por parte de la dictadura rusa. Y de allí se fueron a Venezuela. Ahora Estados Unidos dijo que no había problema porque los están monitoreando. Anoche el Pentágono lanzó un submarino de espionaje y un avión que está circulando en aguas internacionales de Venezuela y sobre el cielo de el mismo país. ¿Qué podría pasar si Nicolás Maduro hace ese baño de sangre que nadie quiere, que nadie espera, pero que ya la Organización de Estados Americanos prepara una declaración porque el mismo Lula da Silva le advirtió a Nicolás Maduro que no recurriera a la violencia? ¿Qué vamos a ver venir, don Gerardo, con su experiencia en países con dictaduras represivas? Sí, gracias. Realmente la pregunta no es fácil de responder. En Nicaragua desde principios de los 80 ha tenido una fuerte presencia militar rusa. La llegada de este submarino nuclear, entendemos que en las costas del Caribe Norte de Nicaragua, precisamente donde nosotros estamos enfrentando a la dictadura con mayor frecuencia, hemos visto la construcción no solamente de esto, sino que de bases clandestinas rusas y chinas que han llegado en las últimas semanas a estas zonas donde son ricas también de petróleo y hay uranio que no ha sido explotado y otras riquezas naturales. ¿Qué está haciendo la Junta Interamericana de Defensa de la Organización de Estados Americanos? Conforman todos los ejércitos de la Organización de Estados Americanos. Conociendo toda esta información, nosotros consideramos que en Nicaragua por lo menos no menos de 1.500 militares rusos con las intenciones de ampliar su presencia en Centroamérica están desarrollando operaciones clandestinas en la región. En los diferentes países hay presencia militar rusa diplomática, pero también encubierta. Así como Hezbollah y otras organizaciones que es de Nicaragua, porque se ha convertido en una madriguera donde llegan delincuentes, ¿verdad?, terroristas, ¿verdad?, y ahora vemos talibanes. Nosotros nos preguntamos, ¿qué estamos esperando para actuar? Porque la seguridad de Centroamérica y de todo el continente está en serio peligro.
Y no solamente estamos hablando de seguridad nacional sobre Nicaragua, sino que estamos hablando de toda la región centroamericana, estamos hablando de temas económicos, estamos hablando también de la presencia de armamento de destrucción masiva, misiles apuntándose a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué estamos esperando para actuar? Le envío ese cuestionamiento al Departamento de Estado en materia de seguridad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a esperar? ¿Que los aviones entren a Tegucigalpa o a San José, los aviones MiG, en cuánto tiempo? En 15 minutos, de Managua a San José, bombardeando. ¿Qué vamos a esperar entonces? Con un ejército como el de Honduras que está al servicio del narcotráfico y que la presencia ahí a través de los sindicatos cubanos de Roberto, este señor es el secretario del sindicato a nivel latinoamericano, se llama Roberto Prado, si no me recuerdo su apellido, y que de esa manera han llegado a través del movimiento sindical hasta Mel Zelaya, donde se llama ahora el Movimiento de Resistencia en Honduras. Y esto no ha sido de una manera abierta, ha sido de manera encubierta. ¿Y cuántas más operaciones han venido desarrollando desde Venezuela con su proyecto petrolero, que ya lo vimos diseminado en Centroamérica, en la comercialización de los mismos, y en El Salvador, sobre todo antes que llegara Bukele, el presidente, Bukele de El Salvador? Y lo que está pasando en México, ahora que estaba diciendo don Rogelio, el tema de los médicos, por supuesto que para actuar tienen que levantar información, y es información de inteligencia. Para poder desarrollar todo un plan, una perspectiva militar, tienen que levantar primero información de inteligencia, y eso es lo que están haciendo, disfrazados de médicos cubanos de buena fe en México, y preparando organizaciones sindicales, preparando organizaciones estudiantiles, preparando organizaciones disfrazadas. No todos, no podemos generalizar, pero desde esa perspectiva han venido preparando desde el 2010 esta inmigración, ¿verdad?, con una invasión silenciosa hacia los Estados Unidos. Este es un plan que está en desarrollo desde hace tiempo, y que desde el Partido Demócrata en los Estados Unidos, una ala del Partido Demócrata en los Estados Unidos está consciente y es cómplice también de esto. Ahora, perdón que lo interrumpa, don Gerardo, el presidente Biden fue forzado a dimitir de su candidatura, y le pasaría lo mismo que a algunos presidentes que tuvieron una administración gris, o sea, sin ninguna situación favorable a su gobierno. Entonces, así le pasó al presidente George Bush padre, que Bill Clinton lo derrotó, entonces no pudo hacer nada. Él mismo ya veía la derrota electoral por su mentira de decir: no aumentaré las taxas, los impuestos, y ¡pum!, el pueblo norteamericano tuvo que pagar más. Entonces él hizo la tormenta del desierto y detuvo a Manuel Noriega. Lo mismo le pasó a Jimmy Carter. Sacó la dinastía somocista, pero lamentablemente no cuidaron a Nicaragua y se revertieron. Nos quedan 2 minutos a cada uno. En 2 minutos cada uno podrían decir su análisis de qué sienten que podría pasar, si creen que Joe Biden tenga el poder suficiente, porque dicen que le han quitado hasta poder con el problema senil que tiene, y que haga una intervención militar como comandante en jefe para salvar de la dictadura a Venezuela, o le dejaría la tarea a Donald Trump, que es el que todos los días se dice en los medios que sería el único que de inmediato ese sí agarraría el sartén por el mango, porque la situación no está para menos. Y quedándose, Daniel,
Nicolás Maduro en el poder, llegarían millones de venezolanos a la frontera. Entonces, en 2 minutos cada uno, ¿cómo ven el temple de Biden? ¿Lo hará o se esperará a que le hagan la tarea, así como lo obligaron a renunciar? ¿Qué esperan ustedes desde Nicaragua y México? Adelante, Gerardo, por favor. Gracias. ¿Qué podemos esperar del señor Biden? Nada nuevo. Durante todo este periodo de tiempo que ha estado al frente de los Estados Unidos y en el tema específico de Nicaragua, no ha hecho absolutamente nada. Porque si realmente hubieran querido hacer algo, fueran más allá de simples sanciones de carácter económico. Aquí hay acuerdos internacionales, aquí hay libre comercio. Es cierto que va a afectar de alguna manera al pueblo de Nicaragua, pero siempre está afectado. En estos momentos el alto costo de la vida del pueblo de Nicaragua, por favor, la gente hace 2 tiempos, mal hecho. Entonces nosotros tenemos que librarnos de este tipo de dictadura. Yo no creo honestamente, pues, y nosotros, digo porque yo estoy acá, pero yo represento a un cuerpo colegiado de una organización. Entonces, estoy dando la cara en nombre de mis hermanos de lucha, de los hermanos nicaragüenses que estamos luchando por la libertad desde la Unidad Democrática Nicaragüense y las Fuerzas Unidas de Defensa del Pueblo. Y hemos venido analizando el comportamiento de la administración Biden y no creemos que en el resto de su periodo de gobierno realmente pueda hacer algo ni por Venezuela ni por Nicaragua. Porque ya lo ha venido haciendo. Un fracaso las negociaciones de Barbados, un fracaso con su enviado especial, el ex senador Doe, de que liberaron a 222, pero ¿quiénes eran? Agentes, la mayor parte de ellos eran agentes de la seguridad del Estado sandinista, agentes de inteligencia llegados a los Estados Unidos. Y los principales reos políticos ahí están, nuestros hermanos de lucha ahí están presos. Podemos mencionarlo. Pero de esperar, ¿de qué podemos esperar de Biden? Están acorralados. Ahora, la convención del Partido Demócrata todavía no se ha dado. Han puesto de dedo a la señora Harris. ¿Y los demás? Entonces hay tela que cortar todavía en el Partido Demócrata, y estamos claros que no es todo, los 3 grupos que hay dentro del Partido Demócrata, hay una lucha intestina, hay una disputa entre las 3 corrientes del Partido Demócrata. Y si es como el presidente Trump, si logra alcanzar la presidencia, que es un hecho que va a ganar las elecciones, pues no estamos esperanzados tampoco en que él realmente vaya a hacer algo sobre este tema. Él ha dicho y se ha manifestado públicamente condenando lo que es el fraude electoral de Venezuela, pero necesitamos más que una condena. Si las cosas están así como están, si realmente desconocemos a este tipo de actitud, de abuso, de autoritarismo, como el caso de Venezuela con las elecciones y el caso de Nicaragua, que es un gobierno inconstitucional, ¿por qué no retirar a nuestra misión diplomática? ¿Por qué entonces no romper directamente las relaciones? ¿Por qué no romper estos acuerdos comerciales con Nicaragua y con los Estados Unidos y con Venezuela? Pero ahí están las empresas, ¿verdad?, petroleras en Venezuela. Aquí están los intereses geoestratégicos también en Nicaragua. Aquí hay intereses económicos que son los que prevalecen más que los intereses políticos. Y eso es lo que nos preocupa. Nosotros, los nicaragüenses que estamos luchando desde la UDN-FUDP, no estamos esperanzados en ninguna asistencia de ningún país ni en ningún sector. Nosotros estamos esperanzados. Primero, creemos en Dios, estamos confiando en Él y estamos confiando en el pueblo de Nicaragua, que es el que está luchando en estos momentos. Mientras nosotros estamos aquí, hay hombres y mujeres en el anonimato, como un movimiento heterogéneo, estudiantes universitarios, profesionales, hombres del campo, de la ciudad y de las diferentes edades, y también sectores políticos, sociales y religiosos que están luchando y que tenemos zonas liberadas dentro de Nicaragua. Precisamente ¿dónde? Donde están llegando los chinos con esa, haciéndose pasar de ingenieros para la explotación de minería a cielo abierto en el Caribe de Nicaragua, que han llegado con rusos en helicópteros del ejército sandinista, ¿verdad?, para la construcción de estas bases militares. Y ahí está el asunto también de este submarino que llegó a Nicaragua también. Entonces, nosotros estamos viendo la realidad. Entonces, creemos que aquí tenemos que actuar y dejar ese discurso, ¿verdad?, con un mensaje vacío.
No podemos seguir mintiéndole al pueblo de Nicaragua ni a la democracia internacional. Si no actuamos, nos vamos a hundir todos los que luchamos por la libertad y todo el continente. La situación de seguridad a nivel internacional nunca había estado en tanto peligro como en estos momentos por las intenciones expansionistas y la amenaza geoestratégica de Rusia, de China, de Irán, de los talibanes y otros grupos que gracias a un sector también del Partido Demócrata nos ha llevado a donde estamos. Gracias, don Gerardo, y sé que tiene mucho que decir, usted es una enciclopedia en el tema, pero lo reservamos para futuras fechas. Rogelio Ríos Serrán, Venezuela nos está dando una muestra de defensa al voto. María Corina Machado es la esencia, es el ángel de esa protesta. ¿Por qué Xóchitl Gálvez y partidos asociados no hicieron lo mismo? En Venezuela tenían rodeadas las casillas, no los observadores, no los de los partidos, el pueblo. ¿Qué le faltó a México para defender ese voto que ahora tratan de salvar en una denuncia legal de lo que es ya muy tarde para mi punto de vista el hecho de hacer ver todo el fraude electoral a tiempo? Están recurriendo en México al factor olvido porque todos los días pasan noticias, todos los días pasan cosas nuevas y ya me imagino el de la mañanera, se les va a olvidar. Claudia, sigue para adelante. Entonces, en 2 minutos, ¿crees que México también caiga en ese efecto dominó? Mira, te escucho y me viene a la memoria cosas que he escuchado siempre en México, que tienen que ver con algo que dijo muy interesante Gerardo. Aquí se dice mucho, en la clase media incluso, es que México nunca va a ser como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, porque como somos vecinos de los americanos, ellos jamás van a permitir que México caiga en el comunismo, en un gobierno ultrarradical y todo. Entonces, en esta última elección, la del 2 de junio, estimado Franz, estimado Gerardo, era un reto existencial realmente para el futuro de la democracia en México, así lo creía yo también, pero hubo una abstención elevadísima, ¿no? Yo tengo la cifra de que de un padrón electoral de unos 95 millones de ciudadanos mexicanos que podían votar aproximadamente, la abstención llegó hasta 40 millones de mexicanos, 40 millones de mexicanos que no fueron a las urnas por pasividad, por desinterés, por el motivo que sea. Y son los que están cruzados de brazos viendo al grupo de mexicanos que forman la oposición, oposiciones muy divididas, muy conflictivas, y que no pudieron dar la batalla debidamente. Tal vez en la candidatura de Xóchitl, si la quisiera comparar con Corina, creo que no hay muchas semejanzas, pero bueno, los momentos fueron distintos, y cierro con esto, esa pasividad, esa idea de que nos va a venir a salvar Estados Unidos, debemos desecharla. Como bien dice Gerardo, somos cada país de América Latina, cada nación, y si hay lazos de solidaridad, porque los hay en las luchas por la democracia en Nicaragua, en Venezuela, la solución debe venir desde adentro, no la varita mágica de un presidente gringo con las mejores intenciones o porque es muy entrón o lo que sea, nos va a salvar. El submarino y los barcos de guerra de Rusia que vinieron a La Habana y fueron a dar incluso hasta Nicaragua el submarino, están propulsados por energía nuclear. Se decía que no traían cabezas nucleares, pero son armas de guerra, así están considerados, son buques de guerra, submarinos de guerra, y todavía existe en América Latina, aunque ya casi nadie se acuerda, porque data de los años 60, México fue uno de los impulsores más grandes de ese tratado, el Tratado de Tlatelolco, que en esencia era liberar a la América Latina y al Caribe, porque con Estados Unidos era imposible, de la presencia de armas nucleares en las aguas y en los territorios latinoamericanos. ¿Dónde quedó eso? ¿Por qué se le pasó al presidente Biden poner una raya roja? Estos barcos no llegan a Cuba, como lo hizo Kennedy en su momento. Sí, estuvimos al borde de un conflicto, pero recordando que esta es una zona geopolítica en la que no tienen nada que hacer los rusos en términos militares. Entonces, pues ahí está, ¿no? Gracias, Roger. Y la crisis de los misiles de los 60 parece ser que regresa a la región.
Peligrosísimo, sí. tristemente. Ahora, recuerden que la primera planta nuclear con propósitos aparentemente técnicos, pero mucha gente pensaba por el diseño que iba a ser también de uso militar, se empezó a hacer en Venezuela. De hecho, hasta Hugo Chávez confiscó la planta de cementos mexicanos porque la construcción de esto conllevaba mucho material. Lo vamos a dejar para otro programa, pero hay que mantenerlo en mente. Ahora, los políticos norteamericanos como que no les gusta regresar a territorio venezolano porque siendo funcionario Richard Nixon fue lastimado de una pedrada en Venezuela. El único político norteamericano herido a sangrar en un país latinoamericano fue en Venezuela. Entonces, la moneda sigue en el aire. Le pedimos a don Gerardo Sánchez Montalbán que nos pase esas imágenes para adherir a la transmisión grabada, y a don Rogelio Ríos Serrán que nos siga nutriendo en cualquier momento, porque la gente piensa que toda esta situación en Venezuela, como efecto dominó, va a estimular o a afectar o a motivar, como lo quieran llamar, los efectos de Nicaragua con propósitos liberadores y democráticos, y de la misma manera en Cuba, en México y en varias dictaduras. Les agradezco el favor de su atención. Nos despedimos de esta transmisión en vivo en Facebook y ya en 12 estaciones de radio de los Estados Unidos. Un abrazo a todos y les agradezco el favor de su atención. Muchas gracias, buenas noches, y estaremos informando con la ayuda de estos grandes intelectuales, personajes del periodismo. Gracias, Dios los bendiga, estaremos en contacto y Dios libere las dictaduras para que ya Latinoamérica pase a ser una región democrática, en paz y libre. Buenas noches, les agradezco muchísimo su ayuda. Hasta entonces. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.